Seguimos en Ágora, @G_Andrade80 mi Twitter, G de Gabriel, Andrade80. Ágora era la palabra que los antiguos griegos empleaban para referirse a la plaza pública. Ahí acudían a discutir temas de todo tipo. Y en el Ágora de hoy he venido conversando con el profesor Antonio Tinoco de la Facultad de Humanidades y Educación a propósito de la vida y obra de Albert Camus. En el segmento anterior, Antonio, usted mencionaba el mito de Sísifo, una obra escrita por Camus, casi como complemento de los temas que se abordan en el extranjero. Quisiera desarrollar un poco más este libro de el mito de Sísifo. ¿De qué va? ¿De qué trata? El mito de Sísifo, como dije, parte de ese elemento donde el personaje Sísifo de la mitología griega le toca vivir una situación absurda, subir una roca y a la parte más alta de una montaña, y la roca cae y él tiene el castigo de volver todos los días a subirla. Esa es la representación simbólica, ¿verdad?, de la vida humana, la vida que es una situación absurda, pues todos los días levantarse, hacer lo mismo y vivir una vida rutinaria, una vida que se lo va tragando a uno. La vida humana se va diluyendo y se va pasando sin haber hecho nada prácticamente. Por eso lo considera Albert Camus como una situación absurda, la vida humana. Y allí encontramos pues el libro comienza con una pregunta muy crucial. Dice: el único problema que tiene realmente un sentido profundo para la filosofía es el suicidio. ¿Por qué una persona se suicida? Y ese va a ser pues el hilo conductor que va a desarrollar el pensamiento de Camus en esa obra del mito de Sísifo. Si tiene o no sentido el suicidio. Bueno, yo más bien diría que es más bien incluso al revés. La pregunta no es por qué uno se suicida, sino por qué no suicidarse, o sea, y cuál es la motivación para vivir. Y sí, porque la pregunta inicial que él dice, el único tema que realmente es trascendental para la filosofía es ese, dice si el principio de causalidad es válido o no, si cualquiera de los temas metafísicos, si la libertad existe o no. Ese es un problema de segunda categoría. Pues el problema para él realmente dice si la vida vale realmente la pena vivirla. Bueno, yo creo que es una pregunta fundamental, porque para responder las otras preguntas clásicas de la filosofía, si somos libres, si existe Dios, etcétera, si existe la justicia, si existe la justicia, etcétera, tenemos que estar vivos. Claro. Entonces, claro, para estar vivos nos tenemos que responder esta pregunta que hace Camus, ¿no? De por qué no agarrar una pistola y pegarnos un tiro. Por eso es el punto de partida de él, de esa obra, de esa gran obra que es el mito de Sísifo. Sin duda alguna, estemos o no de acuerdo con el planteamiento del autor, hay que reconocer pues, que es una de las obras que más influyó dentro del movimiento existencialista aquel entonces. Fue una obra, igual que El extranjero, muy alabada por Jean-Paul Sartre, quien posteriormente pues entra en polémica con Camus y lo va a descartar, pues va a romper la amistad. ¿Qué respuestas ofrece Camus? Una persona que sea potencialmente suicida, que está deprimida y se ponga a leer este libro, ¿eso lo va a conducir eventualmente a tomar la pistola y pegarse el tiro? ¿O más bien lo va a conducir a decir, no, la vida sí tiene sentido y puedo vivir tranquilamente? O sea, ¿qué mantiene a Sísifo esa motivación para seguir llevando la roca? Sí. Sí. Bueno, fíjate que en la pregunta que Camus hace es crucial, pero yo no estoy muy seguro que ofrezca respuestas muy esperanzadoras. Claro, ¿no? Pero fíjate realmente que durante todo el movimiento existencialista hubo una gran cantidad de jóvenes que entraron en crisis existencial y pasaron al suicidio, porque el existencialismo en sí mismo es una filosofía pesimista. No podemos ver el existencialismo con una filosofía del optimismo, porque surgió en un momento histórico muy confuso, un momento de mucha negatividad, la destrucción de Europa prácticamente por causas de la Segunda Guerra Mundial, mismo ya las secuelas de la Guerra Mundial. El existencialismo se va a ir fortificando de la posguerra primera, y va a prácticamente a tener vigencia hasta la posguerra segunda, hasta los años 60, por decirlo así. Entonces no es un tiempo realmente de construcción, sino de destrucción. Recordemos pues esos dos grandes momentos que fueron las dos guerras mundiales, y la culminación de ese momento de la Segunda Guerra Mundial con Hiroshima y Nagasaki, la destrucción masiva del mundo, de una comunidad, prácticamente de un país que ha devastado por la guerra. Y encontramos pues que el existencialismo se plantea si tiene o no sentido la vida dentro de un momento de crisis. Pero es una apología del suicidio, el mito de Sísifo. No es una apología del suicidio, es porque fíjate, el problema de la filosofía no es
defender ni dar respuesta, es prácticamente plantear preguntas. Yo creo que la importancia del mito de Sísifo, igual que el del extranjero, es preguntarnos si tiene o no sentido la vida, vivir la vida, pues. Oye, pero él no va a ser ni una defensa ni un ataque, pues. Y fíjate que a lo largo de todo... Pues es una cosa muy peligrosa lo que plantea aquí Camus, porque claro, una persona común y corriente, Antonio Palmar, Antonio Tinoco, Gabriel Andrade, que bueno, nosotros nos levantamos en la mañana tranquilos, tenemos una vida feliz con nuestra familia, el país va bien, etcétera, y de repente leemos este libro y decimos, bueno, yo nunca había pensado en pegarme un tiro, pero ahora después de leer este libro, quizás entren en mí ciertas dudas. Entonces, o sea, un potencial peligro ahí. ¿Cómo evitar ese peligro? No, yo pienso que ese peligro viene dado, por ejemplo, un existencialista cristiano te diría, la esperanza es lo que te saca del foso de ese pesimismo existencialista, porque los existencialistas cristianos piensan que si hay una trascendencia, que el sentido de la vida está dado por el más allá y que tenemos que ganarnos ese más allá, como tradicionalmente lo ha planteado el cristianismo, pues. Entonces, el que está inmerso dentro de un pensamiento cristiano, mismo sea de los existencialistas, como puede ser el caso de Jasper o el caso de Gabriel Marcel, recurren pues a la esperanza. Pero el caso del existencialismo ateo, que en el caso de Camus llega hasta ser un nihilismo, se entra pues realmente en una crisis definitiva y no hay posibilidades de otra cosa, sino confrontarse con la realidad inmediata, la destrucción y el pesimismo, el absurdo. Bueno, si eso es así, yo desde aquí haría una exhortación a la gente que esté deprimida a no leer este libro, que espere que encuentre un poco más de ánimo y cuando ya se sientan un poco mejor, entonces sí tomar el paso de leer el mito de Sísifo, claro, ¿no? Porque claro que sí, si no puede ser peor el remedio que la enfermedad. Converso con Antonio Tinoco, @GAndrade80 mi Twitter, G de Gabriel, Andrade80.